Cuéntame desde dónde escuchas esta historia y si alguna vez has sentido que todo tu mundo podía derrumbarse en un solo día. La mañana era clara, pero en el corazón de Isabela Moncada soplaban vientos distintos, mientras los músicos afinaban violines y las criadas cubrían de flores blancas los pasillos de la hacienda. Ella temblaba frente al espejo, no por frío, sino por el peso que caía sobre sus hombros. Su madre, pálida y débil, le había suplicado entre suspiros: «Hazlo por todos, hija, no dejes que se sepa». Y ella, sin pensarlo demasiado, dijo que sí. El vestido no era suyo, las perlas en su cuello tampoco. Cada puntada, cada lazo de encaje pertenecía a su hermana mayor, Camila, la prometida del joven conde Emiliano del Monte. Pero Camila no estaba. Había desaparecido esa madrugada, dejando atrás una nota breve, confusa, manchada de tinta y lágrimas secas. Isabela la leyó en silencio, apretando los dientes, sintiendo que el alma se le partía en dos. Nadie debía saber. Nadie podía saber. La vergüenza sería insoportable. Afuera, los carruajes ya llegaban. La iglesia esperaba. Y ella, con el corazón en guerra, fue vestida como novia hacia el altar. Caminó con la cabeza erguida, los pasos firmes, aunque dentro de sí solo había fuego y hielo mezclados. Emiliano la miró al encontrarla en el umbral. Había algo extraño en sus ojos, un brillo que no recordaba, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. El sacerdote pronunció las palabras, los anillos fueron intercambiados y el engaño quedó sellado con un beso tibio. En la intimidad del carruaje, rumbo a la hacienda del monte, el silencio entre ellos era espeso como niebla. Emiliano parecía distante, incómodo. «No imaginé que el día de mi boda sería tan frío», murmuró él sin mirarla del todo. Isabela tragó saliva. La mentira ardía más que la vergüenza. Y aunque su rostro mantenía la calma, sus manos sudaban dentro de los guantes de encaje. No era el final. Era apenas el comienzo de un destino que ella nunca eligió, pero que tendría que aprender a enfrentar con la fuerza de las mujeres que no se rompen. ¿Te has sentido alguna vez obligada a ocultar tu verdad para proteger a los que amas? Déjame tu comentario. Suscríbete si esta historia está tocando tu alma. Y no olvides, nada permanece oculto bajo el sol para siempre. El amanecer se deslizaba sobre los campos de agave como un suspiro contenido. Isabela, ya convertida en la nueva señora del monte, despertó con los ojos secos y la garganta cerrada. No había dormido. El lecho perfumado con azahar la envolvía como una trampa. A su lado, Emiliano respiraba profundo, con el cuerpo tenso y el alma ausente. No la había tocado, no la había mirado como a una esposa. Solo cerró los ojos tras la cena, con una popa en la mano y el ceño fruncido. En la casa grande, los criados murmuraban sin cesar: «La señora Camila luce distinta, más delgada, más seria», decían entre suspiros y miradas rápidas. Isabela recorría los corredores como un fantasma con nombre prestado. Cada retrato en las paredes, cada tapiz del jardín parecía juzgarla en silencio. Y sin embargo ella alzaba el rostro, caminaba erguida, porque así la habían criado. Porque ser mujer en ese mundo significaba resistir incluso cuando la verdad te asfixiaba. Durante el desayuno, Emiliano lo observó por largo rato. Su mirada era inquisitiva, pero no cruel. «¿Has cambiado el perfume?», preguntó de pronto. Ella sonrió apenas, con la ternura aprendida de su madre. «Todo cambia después del altar, ¿no es cierto?». Él no respondió. Solo siguió bebiendo su café en silencio. Había algo en sus ojos que aún no podía descifrar. No era desdén, no era amor. Era una sospecha muda, como si la reconociera y al mismo tiempo no. Esa noche, Isabela se encerró en el tocador. Se quitó el velo, los aretes, la dignidad. Miró su reflejo en el espejo y no supo quién era. ¿Una traidora? ¿Una mártir? ¿Una sombra? Sus manos temblaban. El vestido aún colgaba de la silla, como un cadáver elegante. Afuera, el viento levantaba el polvo seco del camino y con él el primer pétalo de un pasado que no iba a quedarse enterrado por mucho tiempo.
En los rincones más antiguos de la hacienda del monte, donde el eco camina descalzo, habita Anselmo, el mozo más viejo del servicio. Nadie recuerda cuándo llegó. Siempre ha estado, siempre observa. Aquella tarde, mientras el sol caía como oro sucio entre los encinos, Anselmo tulía los faroles del corredor cuando escuchó una conversación entrecortada tras la puerta del tocador. No fue el contenido lo que le llamó la atención, sino la voz temblorosa. Esa no era la voz de Camila. Esa noche Anselmo no durmió. Se sentó junto al fogón, masticando tabaco, repasando recuerdos, cruzando hilos. Él había criado a las hermanas Moncada desde pequeñas, sabía distinguir sus risas, sus silencios, sus maneras de caminar. Y lo que vio aquel día, lo que escuchó, no le cuadraba. Al amanecer, con el rostro arrugado por la sospecha, se dirigió a los establos. Ahí esperaba a Isabela, intentando aprender a montar como Camila lo hacía. «Buenos días, señora», dijo con un tono tan plano que dolía. Ella lo miró de reojo con el alma en alerta. «Anselmo», respondió con falsa serenidad, pero él no se movió. Se quitó el sombrero, revelando sus ojos opacos, como piedra mojada. Si uno cuida mucho un secreto, termina pudriéndose por dentro. ¿Sabe usted? Isabela tragó en seco. No podía respirar. Él dio un paso más. No me gustan las mentiras, pero me gusta menos ver que una mujer se ahoga sola. Y antes de marcharse, le dejó un sobre doblado entre los guantes de montar. Dentro había una nota escrita con su letra torcida. Si quiere que su verdad no reviente como huevo en mercado, conviene que hablemos. Esta noche, en el cobertizo. El papel temblaba en sus manos. Afuera, un gallo cantó con rabia. Adentro, el miedo comenzó a tomar forma. La primera grieta había aparecido. Y cuando una pared empieza a romperse, rara vez se detiene a tiempo. En el pueblo de Santa Amalia, las noticias no caminan, galopan. Bastaron 3 días desde la boda para que los rumores se esparcieran como pólvora sobre trapo seco. La novia del conde no era ella, murmuraban en la panadería. Hubo lágrimas la noche anterior. Dicen que se oyó un grito, comentaban frente a la iglesia. Nadie lo decía en voz alta, pero muchos sabían. Algo en esa boda olía a silencio forzado. Y en los pueblos, el silencio siempre tiene eco. Isabela comenzó a recibir cartas. No muchas, pero suficientes para sacudirla por dentro. Todas sin remitente. Letras recortadas. Frases cortas. ¿Dónde está tu hermana? Una promesa no borra un crimen. ¿Y si ella vuelve? Las manos de Isabela temblaban cada vez que abría uno de esos sobres. No se lo dijo a Emiliano. No podía. Él ya la miraba con esa mezcla de distancia y atención que la desarmaba, como si su alma aún buscara a Camila detrás de sus ojos. Una noche, el aire cambió. Los perros ladraban sin razón. La lámpara del pasillo parpadeó 3 veces. Isabela bajó al vestíbulo y encontró, sobre el piano de Clara, la madre fallecida de Emiliano, una flor negra envuelta en un encaje. Camila solía usar ese encaje en el cabello. Su corazón se detuvo por un instante. Nadie más podía saberlo. Nadie, salvo ella. La sirvienta que la encontró ahí parada con la flor en la mano retrocedió con miedo. «¿Está usted bien, señora?», preguntó. Isabela solo asintió, pero por dentro se le había soltado un abismo. Al volver a su habitación, encontró la cama fría. Emiliano no había subido esa noche. Afuera, la luna se ocultaba tras nubes densas, y en el umbral de la puerta juraría haber visto una sombra. No caminó, no se movió, solo estuvo ahí, observando, esperando, como si el espíritu de Camila aún reclamara lo que era suyo. La tarde cayó con una oscuridad que no correspondía a la hora. El cielo, gris y apretado, rugía con una furia antigua. Las aves huían hacia los establos. El viento levantaba tierra como si quisiera arrancar secretos del suelo. Isabela, que bordaba junto a la ventana, sintió como el aire cambiaba. Se levantó de golpe. Algo se avecinaba. Algo más que una tormenta. El silencio que precede al caos se instaló en la hacienda como un huésped no invitado. Los peones corrían cerrando compuertas, asegurando al ganado. El trueno estalló con un estruendo que sacudió los muros. Emiliano estaba en los linderos, revisando los diques.
Isabela, sin pensarlo, subió la falda, se cubrió con un rebozo y salió bajo la lluvia. Cruzó el patio, los pasillos de piedra mojada, los campos anegados. Lo encontró cerca del río atrapado bajo una rama caída, el agua rozándole los botas. «Señor del monte», gritó. Él alzó la vista sorprendido, y ella se agachó a ayudarlo, clavando las manos en el barro. Él no entendía. ¿Por qué vino? Pudo quedarse a salvo. Ella no respondió, solo tiró con fuerza. El agua le llegaba a las rodillas. El vestido ya pesaba como culpa. Finalmente, lo liberó. Él cayó sobre ella con un gemido y por un segundo sus rostros quedaron tan cerca que el viento no se atrevió a pasar entre ellos. Él la miró con algo nuevo. No era sospecha, no era duda. Era una chispa. Esa noche, mientras las gotas golpeaban el tejado con carencia de lamento, Emiliano tocó la puerta de su habitación. No para besarla, no para tomarla, solo para mirarla. «Gracias por venir por mí». Ella no supo qué decir. No podía. Pero él, antes de marcharse, la llamó por su nombre. Isabela. No Camila. Isabela. Y ella por dentro supo que algo había comenzado a girar. La brisa que corría esa mañana era distinta. Tibia, cargada de humedad, con olor a tierra abierta. Isabela paseaba sola por los jardines traseros de la hacienda del monte buscando sosiego entre los arrayanes. No era un paseo cualquiera. Necesitaba respirar lejos de las miradas, de los pasillos, del peso del apellido prestado que llevaba en el pecho. Fue entonces que, al empujar una enredadera espesa, descubrió un rincón escondido. Un jardín cerrado por una verja antigua, olvidado por todos. La llave colgaba de un clavo oxidado casi invisible. La tomó con manos temblorosas y abrió el portón. El portón crujió con un quejido viejo y lento. Dentro, el aire olía a lavanda marchitada, a secretos viejos. Había un banco cubierto de musgo, una fuente seca, y bajo una piedra suelta un cuaderno de tapas bordadas con iniciales doradas. C.M. La reconoció al instante. Era de Camila. Lo apretó contra el pecho y se retiró sin ser vista. Aquella libreta podía romperlo todo, o explicarlo todo. Ya en su habitación, con la puerta atrancada y las cortinas cerradas, Isabela comenzó a leer. Las páginas hablaban de un amor clandestino, de citas en el bosque, de cartas escondidas en el hueco del muro sur. Un nombre se repetía entre líneas. Lorenzo. Un hombre que no formaba parte de las familias del valle. Un extraño. Un peligro. Si Emiliano lo supiera, me desheredaría. Pero mi corazón ya no le pertenece. Isabela sintió un nudo en el estómago. Camila no había huido. Había amado. Y quizá por eso desapareció. Cerró el cuaderno justo cuando un golpe seco sonó en su ventana. Al asomarse, no había nadie. Solo una rosa marchita atada con un listón rojo descansaba sobre el alféizar. La misma flor que Camila dibujaba una y otra vez en sus diarios. Isabela apretó los labios. Había entrado al jardín y ya no había forma de salir intacta. El aire de la hacienda olía a canela y a sospecha. Los días transcurrían con una calma inquieta, como si todos esperaran algo, sin saber qué. Isabela tejía en el salón principal, rodeada por las risas de las criadas y el golpeteo rítmico del telar. Fue entonces cuando una figura cruzó el umbral, alta, delgada, con un pañuelo de lino cubriendo el cabello. Sus ojos, oscuros como cafetales húmedos, se clavaron en ella. Nadie la presentó, nadie la anunció, pero Isabela sintió el alma apretarse. Era Dolores, la antigua doncella de Camila. Dolores había sido enviada a cuidar a un tío enfermo en Oaxaca meses atrás. Nadie esperaba su regreso, pero allí estaba, de pie, con la misma mirada que había visto secretos desnudos. «Señora Camila, qué gusto verla», dijo con tono frío, y esa sola frase hizo que a Isabela se le escapara una puntada. Nadie notó el temblor, salvo ella. Dolores no insistió, no dijo nada más. Solo la observó con una media sonrisa y se retiró con pasos suaves, como una gata que ya conoce la casa. Esa noche, Isabela la interceptó en la cocina. «No vuelvas a llamarme así», le susurró con firmeza.
Dolores alzó una ceja. ¿Así cómo? Isabela sintió que el mundo se le venía encima. Tú sabes que no soy Camila. Dolores bajó la mirada un instante y luego habló, despacio. Sé lo que vi el día de la boda y sé lo que no vi antes de ella. ¿Hizo una pausa? No pienso hablar, por ahora. Pero el silencio, señora, tiene precio. Isabela tragó saliva. El chantaje había comenzado. Dolores se marchó dejando atrás un aroma a lavanda y amenaza. Isabela apoyó las manos sobre la mesa de madera. Temblaban. El pasado regresaba, no con gritos, sino con gestos suaves y cuchillos escondidos. Y mientras el reloj marcaba las 11, en su ventana volvió a aparecer algo. Un sobre sin firma. Dentro, una sola frase escrita con tinta roja. Ella no se fue. La callaron. El despacho del padre de Emiliano permanecía cerrado desde la última lluvia fuerte. Nadie lo usaba. Nadie lo limpiaba. Pero aquella mañana, mientras buscaba un libro de medicina para uno de los peones heridos, Isabela pidió la llave a don Casimiro, el mayordomo. Si encuentra algo, déjelo donde está, advirtió él, como si intuyera que el polvo también guarda verdades. Ella asintió y entró. El aire olía a cuero y humedad vieja. Los muebles dormían bajo sábanas grises. Revisando los estantes, un cuaderno cayó al suelo. Tras él, un paquete de cartas atadas con una cinta celeste se deslizó desde un doble fondo. Isabela lo levantó. Las letras bordadas en la primera tarjeta eran inconfundibles, la caligrafía de Camila. Algunas cartas estaban dirigidas a Lorenzo, otras a Emiliano. Ninguna había sido enviada. La tinta estaba descolorida, pero las palabras gritaban. No puedo amar por obligación. Si algún día me callan, busca a Lorenzo. Él sabe. Isabela sintió una punzada en el estómago. Guardó el paquete entre sus ropas, sabiendo que había tocado algo sagrado. Esa noche en su habitación, leyó cada línea como quien recorre una herida antigua. Las cartas hablaban de una pasión urgente, de citas bajo la lluvia, de una promesa rota por miedo. Una en particular la dejó sin aliento. Si desaparezco, no creas que fue por cobardía. Fue por amor. A ti no, Emiliano. A él. Y a mí misma. Isabela cerró los ojos. Las palabras de su hermana eran un puñal. Camila no había huido. Se había sacrificado. Al abrir el último sobre, una fotografía se resbaló entre sus dedos. Una imagen en sepia, borrosa, tomada frente al lago. Allí estaban Camila y Lorenzo. Él no era un campesino ni un forastero común. Vestía como los hombres que conocen la ciudad, con sombrero de ala ancha y ojos que no bajan la mirada. Y entonces lo supo. Él había vuelto. Las dalias florecieron temprano ese año, como si la tierra presintiera que algo debía embellecerse antes de romperse. Isabela recorría el jardín cada mañana, buscando silencio entre pétalos. Pero ese día no era igual. Emiliano la esperaba bajo el nogal, con una taza de café y una mirada distinta. «Te ves más tú», le dijo sin rodeos. Ella sonrió apenas. No supo si era cumplido o advertencia. Él, sin quitarle los ojos de encima, añadió: «Esta casa había olvidado cómo se ríe». Ella bajó la vista. La mentira los unía, pero el amor empezaba a enredarse entre sus dedos. Y esa noche, al mirarse al espejo, Isabela se preguntó si podía amar sin nombre propio, si merecía ese cariño construido sobre cenizas, sobre robo, sobre silencio. Y al desabrocharse el broche del vestido, una idea la atravesó como relámpago. ¿Y si él llegara a amarla de verdad, aún sin saber quién es? ¿Puede el amor florecer si la semilla es una mentira? Si esta historia toca fibras profundas en ti, suscríbete y dime si alguna vez también dudaste de merecer el amor. Hay flores que crecen en tierra ajena y aún así florecen con fuerza. El polvo se alzaba en espiral sobre el camino principal del pueblo. Los niños dejaron de correr, las mujeres se asomaron entre cortinas y los hombres se enmudecieron al verlo. El forastero desmontó con lentitud, como quien no tiene prisa, pero sí propósito. Su sombrero de ala ancha cubría unos ojos oscuros que ya habían visto demasiado. Llevaba el rostro curtido por el sol
las botas limpias, el porte altivo. Su nombre no fue necesario. En la cantina, alguien susurró. «Es él. Lorenzo ha vuelto». Isabela lo vio desde el balcón mientras repartía dulces a los niños del campo. El alma se le salió del cuerpo. El mismo rostro de la foto, la misma figura que Camila había descrito como fuego bajo hielo. Él no miró hacia la casa. No parecía buscarla, pero su sola presencia bastó para que la colcha de secretos que la envolvía comenzara a rasgarse. Esa noche, en su cuarto, Isabela no pudo dormir. Recordó cada línea del diario de su hermana, cada carta, cada nombre, y sintió que el presente se le llenaba de ecos. Al día siguiente, Lorenzo apareció frente a la hacienda sin anunciarse. Emiliano lo recibió con desconfianza. «¿Qué desea?», preguntó con frialdad. «Solo mirar estas tierras. Me traen recuerdos», respondió él con voz firme. Isabela los observaba desde la galería, con el corazón en la garganta. Cuando sus ojos se cruzaron, Lorenzo no pareció sorprendido. La miró como quien confirma una sospecha. No saludó, no sonrió, solo sostuvo la mirada, largo, demasiado. Esa noche, sobre su almohada, Isabela encontró un sobre sin sello. Dentro, una nota escrita con letra firme. «Pensé que ibas a tener el valor de decírselo tú». No estaba dirigida a Camila, no estaba afirmada, pero estaba escrita por alguien que la conocía por dentro. El cielo ardía en tonos cobrizos cuando Isabela lo encontró esperándola bajo el ciprés del antiguo jardín. Nadie los vio, nadie podía verlos. Lorenzo sostenía un sombrero entre las manos, pero no lo usaba. Sus ojos, duros como piedra mojada, la recorrieron con una mezcla de rabia y ternura que la dejó sin palabras. «Así que fuiste tú», dijo al fin, sin levantar la voz. Ella tragó saliva. No había excusa posible. «Yo no planeé esto, solo intenté protegerla». Lorenzo dio un paso más. «¿Y ahora? ¿A quién proteges?». El silencio se hizo espeso. Las dalias del jardín parecían inclinarse, como si entendieran el peso de aquella conversación. «¿Dónde está Camila?», preguntó con un tono quebrado. Yo no lo sé». Él se rió sin humor. «No me mientas tú también, Isabela. Ya tuve suficiente con su madre y con él». Ella retrocedió un paso. «¿Con Emiliano?». Lorenzo apretó los labios, bajó la voz hasta el susurro. «Tú crees que Camila desapareció por amor, pero no fue así. A ella la silenciaron». Isabela sintió un escalofrío en la nuca. «¿Qué estás diciendo?». Lorenzo la miró con intensidad. «Camila no huyó, no se fue. Alguien la obligó a callar, a desaparecer. Por vergüenza, por poder, por nombre». Isabela se tambaleó, como si el mundo se inclinara de pronto. «¿Estás diciendo que alguien de esta casa...». Él no respondió. Solo sacó del bolsillo una llave oxidada y la colocó en su mano. «Yo también encontré cosas que no debía. Tú tienes los diarios. Yo tengo los restos. Busca en la capilla antigua, bajo el altar». Cuando ella alzó la vista, él ya se alejaba entre la miega. La llave pesaba como plomo en sus dedos, y aunque no lo supiera aún, ese era el primer paso hacia una verdad que nadie estaba preparado para oír. La capilla de la hacienda yacía olvidada entre hierbas y sombra. Su campanario ya no llamaba a misa, y su altar, cubierto de polvo, apenas reflejaba la luz de las velas encendidas en días de luto. Esa noche, cuando todos dormían, Isabela cruzó el umbral con pasos de seda. La llave que Lorenzo le había entregado pesaba como una cruz en su bolsillo. La insertó en una trampilla de madera detrás del altar y el sonido del clic fue un susurro de destino. Abajo, un pasadizo angosto conducía a una cripta seca. Las paredes olían a piedra húmeda y el aire se sentía espeso, como si respirara. A la luz de un quinqué, Isabel halló un arcón cubierto con un manto blanco. Al levantarlo, descubrió prendas femeninas, cartas, un broche y una medalla con las iniciales de Camila. Junto a los objetos, una libreta encuadernada en cuero con el nombre de Don Jacinto del Monte, el padre de Emiliano. Al abrirla, su sangre se congeló. Las páginas hablaban de un acuerdo, un trato firmado con amenazas veladas. Camila debía casarse con Emiliano para limpiar el apellido.
Pero ella, al enamorarse de Lorenzo, se convirtió en un riesgo. La nota final, escrita a mano con tinta desvanida, decía: «Lo que se aleja del deber debe ser apartado, por el bien de todos». Isabela cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Camila no fue víctima del amor, fue víctima del poder. Al salir de la cripta, Isabela sintió por primera vez que no era una usurpadora, era una testigo, una herida viva de una historia que nadie quiso contar. Y aunque no lo supiera aún, el precio por saber la verdad apenas estaba comenzando a cobrarse. ¿Qué harías si descubres que tu familia no es víctima, sino verdugo? A veces el linaje no se hereda, se entierra con cuidado para que nadie lo vea. El amanecer llegó sin anunciarse, gris, silencioso, como si la noche aún se negara a irse. Isabela se despertó con los ojos secos y el cuerpo tenso. Había soñado con la cripta, con las cartas, con la mirada muda de Camila que la seguía desde los retratos. Bajó a la cocina antes que nadie. Encendió el fogón con manos temblorosas. Amasó pan sin hambre, como si el calor de la harina pudiera callar el ruido en su pecho. Pero no había silencio que la cubriera ya. La mentira comenzaba a doler en carne viva. Durante el almuerzo, Emiliano notó su palidez. «¿No has probado bocado?», dijo casi con ternura. Ella sonrió sin fuerza. El estómago no coopera. Él acercó una mano, tocó su muñeca con delicadeza. «¿Hay algo que deba saber?». Ella tragó saliva. Quiso hablar, quiso gritar. Pero la culpa le cerró la garganta. Él aún la miraba como a una esposa, sin saber que lo que tenía frente a él era una impostora, una sombra, una hermana de otra. Isabela apartó la vista. No, nada. Esa noche, al regresar a su habitación, encontró sobre su almohada una rosa negra, la misma que alguien había dejado semanas atrás. Su corazón se detuvo. Ya no era un mensaje, era una advertencia. ¿Dolores? ¿Lorenzo? ¿O alguien más? Se sentó sobre la cama y desató el moño de su cabello con manos lentas. Los hilos de su lentira se enredaban con los de su dolor. Cada día que pasaba sin decir la verdad, era un día menos que le pertenecía, y el miedo ya no era ser descubierta, era dejar de reconocerse a sí misma. Frente al espejo, vio sus ojos, y no encontró a Camila, tampoco a Isabela, solo a una mujer partida, a punto de quebrarse por completo. Santa Amalia se vestía de colores tristes en esa fecha sagrada. Las calles olían a copal y a pan de muerto. Las puertas se decoraban con cempasúchil, las mesas con retratos y velas temblorosas. En la hacienda del monte, sin embargo, el ambiente era distinto. Sobrio, frío, como si los difuntos allí no quisieran ser recordados. Emiliano había prohibido altares desde la muerte de su madre, pero esa mañana algo rompió la costumbre. Alguien colocó una foto de Camila sobre el piano, rodeada de flores frescas. Isabela la encontró al bajar al salón. El retrato era antiguo, en blanco y negro, con Camila sonriendo apenas. No lo había visto antes. Nadie supo quién lo colocó. «Quizá fue Lorenzo», murmuró una criada. Isabela no respondió. Solo sintió el aire cortarle el pecho. Esa noche, cuando todos dormían, se acercó a la capilla. Llevaba consigo una vela blanca encendida con manos temblorosas. No sabía qué buscaba. Tal vez perdón, tal vez respuestas. Lo que encontró fue otra cosa. Sobre la tumba vacía, donde se suponían descansaban los restos de Camila, alguien había dejado una flor negra y una nota doblada. Al leerla, las rodillas se le doblaron. No todos los muertos están bajo tierra. Algunos caminan entre nosotros, con nombres que no son suyos. Isabela cayó de rodillas. El viento soplaba fuerte. Las velas se apagaron. La noche la envolvía con una voz muda, y por primera vez deseó no haber tomado el lugar de su hermana. Desde la galería del segundo piso, Emiliano la observaba. No bajó, no habló, pero en su mirada algo comenzaba a romperse también. La lluvia comenzó como un suspiro leve al amanecer. Isabela no durmió. La nota hallada en la tumba vacía aún ardía en sus manos. El sonido del agua sobre los tejados parecía marcar los latidos de su corazón. Lorenzo no había vuelto al pueblo desde el Día de los Muertos, pero esa mañana alguien golpeó discretamente la puerta de la cocina. Era él, empapado, firme con los ojos encendidos.
Hoy, no mañana. Hoy sabremos la verdad completa, dijo sin rodeos. Caminaron hasta la capilla en silencio. Cada paso era una traición al miedo. Lorenzo retiró con fuerza un banco de madera y empujó una losa con ayuda de una palanca. Bajo ella, un túnel húmedo y angosto conducía a un sótano sellado. Allí, entre telarañas y ladrillos gruesos, encontraron un baúl con el escudo de los Monte. Isabela contuvo el aliento. Dentro, cartas, papeles y un cuaderno de contabilidad con anotaciones de don Jacinto, el patriarca. Las fechas coincidían con los días previos a la desaparición de Camila, pero lo que heló la sangre fue un vestido blanco doblado con esmero, el mismo que Camila debió usar en su despedida de soltera. A su lado, un abanico roto y un pañuelo bordado con sangre seca. Isabela cayó de rodillas. ¿Qué? ¿Qué es esto? Lorenzo no respondió. Sacó del fondo del baúl un relicario, dentro una foto en miniatura de Camila y del propio Emiliano, abrazándola. No fue solo un compromiso forzado, fue una traición de todos lados, murmuró él. Isabela, con el rostro cubierto de lodo y lágrimas, comprendió algo que la dejó sin aire. El amor que crecía entre ella y Emiliano había nacido sobre los escombros de una historia aún en llamas. Anselmo yacía en la cama del cuarto de servicio, pálido como las paredes, con los labios agrietados por la fiebre. El viejo mozo que por años había sido sombra en la hacienda, estaba ahora al borde de su último aliento. Isabela lo visitó con el alma temblando, acompañada por Lorenzo. Sabía que era momento. Sabía que la verdad solo podía brotar de quien la había ayudado a enterrar. Y Anselmo ya no tenía fuerza para proteger a nadie más. Yo la vi, a su hermana, la vi entrar en la capilla. Ella no quería obedecer, no quería casarse. Lloraba, murmuró entrecortado. Isabela apretó su mano. ¿Quién la llevó allí? ¿Quién la encerró? Anselmo cerró los ojos. Una lágrima bajó por su mejilla curtida. La señora Clara, la madre de Emiliano, me ordenó que la mantuviera escondida. Dijo que necesitaba tiempo para hacerle entrar en razón, que era por su bien, pero los días pasaron y nadie volvió por ella. Lorenzo dio un paso al frente. ¿Por qué no la sacaste? Anselmo apretó los dientes con la poca fuerza que le quedaba. Porque amenazaron con matarla si hablaba, y a mí con entregarme al juez por algo que no cometí. Isabela sintió que el aire le faltaba. El dolor en el pecho no era suyo. Era de su hermana, de la niña que rió con ella en el dío, que compartió secretos bajo las sábanas. Esa niña había sido traicionada por todos, por sangre, por apellido, por deber. El viejo hermoso apretó la mano de Isabela por última vez. Yo no fui valiente, pero usted puede serlo. Diga la verdad aunque le tiemble todo. Y, con un suspiro largo, Anselmo dejó de respirar. Isabela no lloró. No en ese momento. Había promesas que se sellan en silencio, pero se gritan con actos. Isabela no durmió esa noche. Se quedó junto al fuego con el diario de Camila en el regazo, leyendo las últimas páginas que jamás había abierto. Las líneas eran distintas, desesperadas, erráticas, escritas con manos temblorosas. No sé cuántos días llevo aquí. No sé si alguien volverá. Mamá dijo que era por mi bien, que debía obedecer. Las palabras eran dagas envueltas en papel. Cada frase cortaba más hondo. Camila no solo fue escondida, fue abandonada a su suerte, por los que decían amarla. Una hoja suelta cayó al suelo. Isabela la recogió con dedos entumecidos. No estaba numerada. Era la última. Si alguien encuentra esto, quiero que sepan que no me fui por cobardía. Me callaron, me aislaron, pero yo no dejé de amar, ni de ser yo. Las lágrimas de Isabela cayeron sobre el papel. Camila había sido fuerte hasta el final, fuerte como ella, como todas. Con el corazón al borde del grito, Isabela bajó a la biblioteca y colocó el diario de Camille sobre la mesa. Emiliano estaba ahí, de pie, como si la esperara. ¿Qué es eso?, preguntó con voz grave. Ella lo miró a los ojos por primera vez sin miedo. La verdad, la que tú mereces y la que yo me cansé de cargar. Él leyó en silencio, página tras página.
Su rostro cambió. Pasó del desconcierto al horror, de la rabia al quebranto. Cuando al fin alzó la mirada, sus ojos estaban llenos de agua. «¿Tú? ¿Tú no eres Camila?». Ella negó con la cabeza. «No, yo soy la hermana, la que quiso enmendar lo que otros rompieron». Y en ese instante, entre dos almas rotas, la verdad quedó desnuda. La casa entera despertó con un silencio extraño. Las criadas evitaban cruzarse con Isabela. Emiliano no bajó a desayunar. Dolores murmuraba plegarias, como si el aire estuviera a punto de romperse. En el salón principal, los retratos familiares parecían observarla con otros ojos. Isabela, de pie ante la chimenea, no se movía. Sabía que ese día todo cambiaría. Ya no había vuelta atrás. Emiliano bajó al mediodía. No llevaba corbata ni sombrero. Su rostro estaba demacrado. Se paró frente a ella, tan cerca que la brisa no se atrevía a pasar entre los dos. Leí cada palabra. Ella no dijo nada. Él continuó. Camila fue más valiente que todos nosotros. Hizo una pausa larga, dolorosa. Y tú viviste una mentira con el alma rota. Ella sintió un nudo en la garganta. Nunca quise engañarte. Solo protegerla, protegerte, protegernos. El silencio se hizo espeso. Emiliano cerró los ojos. Mentirías si dijera que no te odio un poco, por no decirme antes. Pero también te mentiría si dijera que no he llegado a quererte por ser tú, aunque yo no supiera quién eras. Ella dio un paso atrás, con el alma en los labios. Entonces, ¿me dejas ir? Él la miró con una ternura rota. No lo sé, Isabela, no lo sé. Pero sus ojos ya no eran los de un esposo. Eran los de un hombre que ha perdido 2 veces a la misma mujer. El carruaje partía al amanecer. El pueblo dormía envuelto en neblina. Isabela subió sin mirar atrás. Llevaba un solo baúl, un chal sobre los hombros y un cuaderno entre las manos. Las cartas de Camila. No había joyas, ni vestidos de gala, ni recuerdos. Solo silencio. Y verdad. Lorenzo la esperaba junto al camino, montado sobre su caballo, serio, firme. ¿Estás segura?, preguntó con voz baja. Ella asintió. No vine para quedarme. Vine para cerrar lo que otros dejaron abierto. Durante horas, el carruaje serpenteó entre caminos de tierra y sombras de mezquite. Nadie habló. Solo el trote de los caballos marcaba el tiempo. Al llegar al cruce del río, Lorenzo detuvo su montura. Yo no volveré a Santa Amalia. No después de todo. Isabela bajó del coche. El viento le alborotó el cabello. Yo tampoco, pero necesito ir más lejos. Él la miró, con respeto. ¿A dónde irás? Ella sonrió, con tristeza. A donde nadie me confunda con otra. Lorenzo le entregó un relicario. Dentro, una miniatura de Camila. Llévala contigo, no para cargarla, para liberarla. Isabela lo tomó entre sus manos, sintiendo el pulso del pasado. Gracias por buscarla cuando nadie más lo hizo. Gracias por no dejarla morir del todo, respondió él. Mientras el carruaje retomaba la marcha, Isabela se asomó una última vez al valle. No lloró, no se quebró. Solo cerró los ojos y respiró como quien por fin vive con nombre propio. Meses después, en un pueblo costero donde el mar habla como abuela antigua, una mujer se presentó ante el notario con un solo pedido: registrar su nombre. No como esposa, no como hermana, como ella. Isabela Moncada, dijo con voz firme. El escribano levantó la vista sorprendido por su acento del interior, por sus ojos tristes pero encendidos. ¿Quiere registrar una propiedad?, preguntó. No, una vida. Y firmó, por primera vez, como sí misma. Alquiló una habitación sobre una panadería, con vista a las barcas. Los días eran lentos. El aire olía a sal y a romero. Empezó a enseñar a leer a niños pescadores, a coser para las viudas, a bordar flores en sábanas de hotel. No llevaba luto, no llevaba pasado. Solo un relicario que ya no abría, pero que siempre colgaba en su nuello. Cuando alguien preguntaba por su historia, sonreía.
Tuve que fingir ser otra para encontrarme a mí. Y eso bastaba. Una tarde, recibió una carta sin remitente. Dentro, una hoja escrita con trazos reconocibles, los de Emiliano. No sé si algún día nos volvamos a cruzar, pero si lo hacemos, que sea tú siendo tú, y yo con menos peso en los hombros. No había rencor, solo cierre. Ella dobló la carta con cuidado y la guardó entre las páginas de su diario. La última que escribió decía: fui sombra, fui reflejo, hoy soy raíz. Y así, en un rincón del mundo donde nadie la conocía, Isabela comenzó a florecer, no como viuda, no como mártir, no como hermana, sino como mujer. El pueblo se llenaba de colores al final del verano. Las mujeres lavaban ropa en el río entre risas, los niños corrían detrás de cometas hechas con papel de azúcar, y el aire olía a mango maduro. Isabela se convirtió en parte de ese paisaje sin hacer ruido. No era forastera, no era señora, no era nadie con apellido de peso, y por eso mismo era libre. Y en esa libertad, su cuerpo empezó a cambiar. Al principio pensó que era el calor, luego el cansancio, pero el médico lo confirmó con una sonrisa discreta. Estaba esperando un hijo. Isabela guardó silencio largo rato. Luego se cubrió el rostro con las manos y soltó una risa suave, cargada de vértigo y milagro. No sabía en qué momento había comenzado, pero sí sabía de quién era. No fue de una noche robada, fue del amor nacido entre grietas, de miradas que no sabían mentir, aunque las palabras sí lo hicieran. Emiliano. Su rostro volvió a su memoria como un susurro suave, no con rabia ni dolor, sino con gratitud. Ella le debía la verdad, y el niño que crecía dentro de ella también. Esa noche, bajo la luna llena, Isabela tomó tinta y papel. No sé si leas esto, no sé si quieras, pero hay algo que crece dentro de mí que merece conocer la verdad desde su primer respiro, porque no quiero que este amor también comience escondido. Emiliano recibió la carta en un sobre sin escudo, sin nombre. La reconoció por la caligrafía, por el aroma. La leyó en la terraza del rancho, donde el aire era más honesto. Tardó minutos en abrirla, segundos en llorar, días en decidir qué hacer. La carta no pedía perdón, no pedía regreso, solo decía: si alguna vez quisiste saber si lo que vivimos fue real, este niño será prueba de que sí. No busco que lo reclames, solo que lo recuerdes, no como un error, sino como una semilla de lo que fuimos cuando no mentíamos. Isabela, en el pueblo de pescadores, no esperaba respuesta. Siguió su rutina con serenidad. Las clases, las costuras, los cuentos al niño que crecía dentro de ella. A veces, se sentaba frente al mar con los pies descalzos y la vista perdida. Soñaba con Camila. A veces la veía sonreír entre las olas. Otras, llorar bajo la lluvia. Pero ya no era culpa. Era compañía. Era despedida. Un día, al volver del mercado, encontró una caja pequeña sobre su cama. Dentro, un vestido blanco de bebé, bordado con hilos dorados, y una nota escrita a mano. Para el hijo de la mujer más valiente que conocí, que nazca libre, que nazca amado. Isabela apretó el vestido contra el pecho. No necesitaba más. El amor no siempre se queda, pero a veces sí vuelve. Y cuando lo hace, ya no exige nada. Solo abraza. El sol nació sobre el mar con una suavidad de terciopelo. Isabela sintió la primera contracción al amanecer. Las mujeres del pueblo acudieron sin que las llamaran. Era como si supieran. Llenaron la casa de flores, de cánticos suaves, de manos cálidas. Dolores había llegado 2 semanas antes, sin explicaciones. Solo dijo: quiero acompañarla. Y lo hizo, en silencio, sin juicio, solo con ternura. El trabajo de parto fue largo pero no doloroso. Era como si el cuerpo de Isabela supiera que ese hijo
Venía a cerrar un ciclo antiguo. Al caer la tarde, un llanto limpio rompió el aire. Un niño, fuerte, hermoso. Ella lo tomó entre los brazos y lo miró largo rato antes de hablar. Te llamarás Camilo, como quien devuelve un nombre que no debió haber sido enterrado nunca. Y en sus ojos juró ver a su hermana, libre, sonriente, por fin en paz. Emiliano nunca llegó, pero cada año una carta llegaba por el cartero con palabras suaves, dibujos y siempre un sobre azul con una flor seca adentro. Camilo creció sabiendo que su historia había comenzado en tierra revuelta, pero que florecía cada día con amor, con dignidad, con verdad. Isabela, con el cabello ya canoso y el corazón lleno, escribía cuentos para niños sobre hermanas valientes, sobre mujeres que renacen, sobre hombres que aprenden a pedir perdón. Y en cada historia, Camila vivía, porque hay historias que no se olvidan, solo se transforman en legado. Gracias por sentir esta con el corazón. Suscríbete si esta historia te tocó. Las que fueron calladas, hoy escriben finales con su propia voz.